Muy buen día el día de hoy. Les vamos a hablar sobre la histología del sistema inmune. Junto con mis compañeros Pedro Páez, Gisela Gutiérrez y mi persona Paula Andrea Caicedo, les hablaremos de este tema tan bonito. Vemos los órganos linfáticos, no del hecho de que de pronto nombremos estos órganos como secundarios, de ninguna manera quiere decir que sean poco relevantes, ya que debemos saber que este es una base del funcionamiento del sistema inmune. También decimos que la existencia de los linfocitos en estos órganos dependen del correcto funcionamiento de los órganos primarios. Como lo vemos acá, los órganos primarios son el timo y la médula ósea. Entonces, si no existieran de pronto un número de linfocitos en estos órganos secundarios, estos órganos primarios no funcionarían de una manera correcta. Entre los órganos secundarios encontramos el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide. Bueno, en esta microfotografía podemos apreciar lo que es la estructura general del timo. Entonces, en esta parte vemos lo que es la cápsula, toda la cápsula. En esta parte vemos lo que es la corteza, como está aquí, corteza. Y ya en esta parte vemos lo que es la médula. En esta médula encontramos los corpúsculos de Hazard, como vemos acá, de manera concéntricamente. ¿Listo? Esta es una coloración hematoxilina eosina. Bueno, como sabemos, el timo lo encontramos en la parte torácica, por encima de la base del corazón. Este es el timo. Lo encontramos durante toda nuestra infancia, hasta una época de la pubertad. Bueno, en esta parte vemos otra microfotografía del timo. Aquí podemos evidenciar un tabique muy grueso, como lo vemos acá. Este tabique es muy grueso. Y de este tabique se emiten pequeños tabiques, como lo vemos aquí. Pequeños tabiques. Y a estos tabiques pequeñitos les vamos a llamar fragmentos lobulillos. ¿Listo? Que están en un espacio interglobular. Son todos estos. Ay, me pasé. Este de acá. ¿Listo? Bueno, entonces, como sabemos, muchos de estos lobulillos están cubiertos por una cápsula delgada de tejido conectivo. Estos lóbulos están a su vez también formados por unos lobulillos, como lo dije, y tienen una corteza y una médula. Esta también es una coloración hematoxilina eosina. Vemos aquí también los corpúsculos de Hazard. Bueno, en estas 4 mitofotografías les vamos a mencionar en esta parte A, es donde encontramos la corteza, no lo olvidemos, corteza, escribámoslo por acá. En esta parte la vamos a mencionar como la parte B para poderles explicar mejor. También es corteza. En esta parte vamos a nombrarla como la parte C, una mitofotografía.
En esta set ya vamos a encontrar lo que es la médula. Y en esta parte de, nombrémosla así, también vamos a encontrar lo que es la médula. ¿Listo? Entonces, decimos que primero, entre esta parte A y esta parte B, se ven muy pocas células epiteliales, como lo evidenciamos aquí. En cambio, en la región de la médula, esta médula, es la parte como más profunda de los lobulillos y es donde hay menos linfocitos en la corteza. Entonces, en esta predominan las células epiteliales que están unidas unas con otras, las vemos aquí unidas unas con otras. Esta unión la llamamos como desmosoma. Estas células epiteliales están formadas por una compleja red tridimensional en donde forman un microbionte necesario para la maduración de las células T. Entonces, dentro de estas células epiteliales encontramos los epiteliocitos subcapsulares, los epiteliocitos corticales. En los subcapsulares es donde forman una barrera entre la cápsula y la corteza. Entre los corticales es donde se localizan una región cortical, su mismo nombre lo dice, formando un microbio T. Bueno, ahora sí. En esta microfotografía de la corteza vemos los epiteliocitos aquí en esta parte. Vemos también los linfocitos. En toda esta parte linfocitos, vemos linfocitos por todos lados de esta microfotografía. Y esta es una coloración hematoxilina eosina. En esta parte también de la corteza vemos epiteliocitos. Aquí. Vemos los linfocitos. Esta es una inmunohistoquímica donde vemos la diferencia de colores. Esta se hace con el fin de mirar los antígenos. Vemos unos antígenos que están como de manera más fluorescente, como lo vemos aquí. Podemos verlo en muchas partes, que hay fluorescencia. Allí es donde hay antígenos. Entonces, esta inmunohistoquímica se hace con el propósito de ver estos antígenos. Bueno, ahora pasamos a esta parte de médula, una microfotografía mejor detallada. En esta médula encontramos igualmente los epiteliocitos del corpúsculo de Hazard, bueno, epiteliocitos alrededor. Corpúsculo de Hazard que vemos que es este, que está de manera concéntrica. En esta parte 2 vemos lo que son los linfocitos por todos lados. Bueno, este corpúsculo de Hazard, como lo dije, es concéntrico, ¿sí? Tiene una estructura eosinófila formados por células epitelio reticulares, 6, de tipo 6. Y como vemos, tiene como unas capas concéntricas y son una potente fuente de la citosina. Este corpúsculo de Hazard
dirige la maduración de las células dendríticas, aumentando así la capacidad de estas células para convertirlas en linfocitos y dándoles un linaje a las células T. Bueno, ahora en esta parte también de la médula, lo vemos con otra coloración, pero es lo mismo. Entonces, aquí mismo también encontramos epiteliocitos del corpúsculo de Hazard. Vemos acá. Vemos también los linfocitos. Lo vemos acá. Esta también es una técnica inmunohistoquímica para ver los antígenos. Veámoslos acá como una parte fluorescente. Vemos más antígenos aquí que acá. Miremos que hay como parte fluorescente. Entonces estos son los antígenos. Bueno, los epiteliocitos de una barrera hematotímica, que hematotímica son del timo, está rodeado por los capilares sanguíneos que evitan que un antígeno externo se ponga en contacto con los linfocitos T, que están en proceso apenas de maduración. Dentro de los epiteliocitos córtico-medulares, como lo había dicho, separan la región cortical del tejido medular en todo este órgano del timo. Los epiteliocitos medulares se localizan en la región de la médula. Los epiteliocitos de los corpúsculos de Hazard, vemos acá los epiteliocitos que son los que están alrededor, también son llamados corpúsculos tímicos, derivado de su nombre. Estos corpúsculos tímicos consisten en unas células epiteliales hialinas o también degeneradas en forma concéntrica como capas de cebolla. Vemos aquí el corpúsculo de Hazard. Aquí hay un gran depósito de calcio. Este aporte nutricional para el timo ocurre por medio de unas barreras de la arteria torácica interna y la tiroide, en donde atraviesa la corteza del timo entre los tabiques de nuestro tejido conectivo y los separan unos lobulillos de otros. Bueno, a mí me corresponde hablarles sobre la médula ósea. Entonces, la médula ósea es un tejido que se encuentra al interior de algunos huesos y su función es producir células que son esenciales para el sistema inmune, la cual es una función muy importante. Esta médula ósea es de un tejido esponjoso, que como dije antes, se encuentra al interior de algunos huesos, como por ejemplo las crestas ilíacas, o en este caso la cabeza de un fémur. Esto en la imagen podemos ver, como dije, el corte de la cabeza del fémur y se puede apreciar la médula ósea y la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. Se distinguen bastante bien ya que la médula ósea amarilla redundan con un tono bastante amarillo, pero un amarillo grasoso, ya que en este lugar se constituyen los adipocitos, los cuales son células del tejido graso. Mientras que en la médula ósea roja se encuentran los eritrocitos y células que sirven para la defensa de nuestro cuerpo, que más adelante van a ir creciendo y creciendo para salir y defendernos. En el caso de los eritrocitos, salir para capturar oxígeno y circular alrededor de nuestro cuerpo. En la siguiente imagen podemos ver cómo el tejido óseo esponjoso separa dos partes de la médula ósea roja. En estas médulas óseas rojas podemos ver adipocitos, los cuales son células
como dije, el tejido graso, y son estas gorditas, blanquitas, grandes que se ven en ambos lados. Ya más adelante explicaré con una imagen que tiene un mayor zoom para que se vea más detallado, y explicaré unas cuantas células que se logran ver. Ya en esta imagen seguimos viendo, es la misma imagen que la anterior, ya que seguimos viendo el tejido óseo esponjoso, el mismo. También podemos ver adipocitos, que son como los que dije, estas células redonditas blancas grandes. Y podemos encontrar un megacariocito, que es una célula grande, y es grande debido a que tiene un gran citoplasma, el cual tiene una función muy importante, que es formar plaquetas. También se ven muchas cantidades de células hematopoyéticas, que son células inmaduras que se van a transformar en células sanguíneas a futuro. Y aquí podemos ver un cuadrito de cómo se van formando. Comienzan con una célula madre sanguínea, continúan con depende, ella toma decisiones si quiere ser célula madre linfoide o célula madre mieloide. Si es mieloide, pues bien, se convierte en un glóbulo rojo, o en plaquetas, o en mieloblasto, que seguidamente se convertirá en otra célula, mientras que las células madre linfoides se transformarán en un linfoblasto y continuará a ser un glóbulo blanco. En esta otra imagen podemos ver una médula ósea hematopoyética entre trabéculas del hueso esponjoso. Y pues lo que pasa es que en esta imagen las trabéculas son placas que se forman en las estructuras esponjosas y se van intercalando. ¿Y para qué se intercalan? Pues lo que pasa es que estos huequitos que quedan intercalados se llenan de médula ósea roja, que es donde se empiezan a crear todas nuestras células que necesitamos más adelante. Y esta imagen tiene una tinción de hematoxilina y están 200x de zoom. Aquí al lado podemos ver también un hueso donde se encuentra la médula ósea y las células que se pueden llegar a formar, los cuales son plaquetas o glóbulos blancos y sus diferentes tipos, como son los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, basófilos o neutrófilos, y los glóbulos rojos, los cuales son importantes para nuestro organismo. Aquí en esta otra imagen ya es un poquito más amplia y se alcanza a ver mejor. Podemos ver los adipocitos, que son de grasa blanca, los cuales son esos redonditos grandes. También podemos ver los eritrocitos, que son los mismos glóbulos rojos que ayudarán a circular por nuestro cuerpo, y se ve el megacariocito, que como lo dije antes, es el que va creando eritrocitos debido a su grande citoplasma, es como el grandote del sitio. Y se encuentran proeritrocitos y reticulocitos, los cuales son los precursores de los eritrocitos. Bueno, a continuación le vamos a mostrar en esta primera imagen el esquema del origen de las principales tipos de linfocitos y sus funciones en la respuesta inmunológica. Como podemos observar acá, empezamos a ver el linfocito inmaduro. De acá se desprende la médula ósea y órganos linfáticos secundarios, los linfocitos B, los plasmocitos, los anticuerpos. Por esta parte vemos el timo, el linfocito T colaborador, la activación de este, el macrófago y los fagocitosis. Nuevamente acá vemos los linfocitos T citotóxicos. Acá vemos la lisis de una célula infectada como respuesta inmunitaria adquirida. Y luego nos vamos acá donde se encuentra la médula ósea, que es un linfocito natural killer, NK. Luego vemos la lisis de una célula infectada, que es una respuesta inmunitaria innata. En esta imagen podemos observar una micrografía de un linfocito con un nucleolo. Acá observamos las mitocondrias y acá el retículo endoplasmático rugoso.
Esto pertenece a una microscopia electrónica de transición. En esta imagen podemos observar una micrografía de una célula plasmática con su núcleo, retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, y a esto le podemos decir que es una microscopia electrónica de transmisión. Acá observamos un cuadro con los ejemplos de marcadores DC más comunes. ¿Qué quiere decir esto? Pues se ha descrito que la actividad de las DC es un caso crítico en la inducción y mantenimiento de las respuestas inmunes contra tumores mediante la presentación de antígenos a células T específicas. Sin embargo, la situación real en la mayoría de los cánceres no corresponde con lo que se espera dadas las propiedades de las DC, pues en lugar de eliminarlos o como mínimo controlar las células tumorales, en la mayoría de los casos, pues crece el tumor. Acá podemos observar un esquema de los tipos de respuesta inmune adaptativa. Acá, como podemos observar, es una célula blanco de la célula citotóxica, y en esta parte de acá observamos la célula citotóxica TCD8, la cual también corresponde a una micrografía de un linfocito T CD8 destruyendo una célula blanco. Acá podemos observar la formación de poros en la membrana, y esto es una microscopia electrónica de barrido. Acá observamos macrófagos, monocitos, células dendritas. Bueno, en primera instancia, pues hablaremos de la micrografía de un monocito que está conformado por su núcleo. Acá vemos mitocondrias. También observamos el aparato de Golgi, y a esto le llamamos una microscopía electrónica de transmisión. Por esta parte, observamos una micrografía de un macrófago, el cual está constituido por su núcleo, y por acá vemos los lisosomas. A esto le llamamos una microscopía electrónica de transmisión. Y por último, vemos la micrografía de una célula dendrita, que es una microscopia electrónica de transmisión. También podemos decir que los monocitos se originan en la médula ósea a partir de las células estaminales, salen a la sangre en la circulación. Algunas de estas células permanecen fijas en los tejidos, como los sinusoides del hígado o el vaso, formando parte del sistema fagocito mononuclear. La función de los monocitos y los macrófagos, la función de los monocitos y los macrófagos, que por tradición han sido conocidos como células fagocíticas, va más allá de eso. En la respuesta inmunitaria, los monocitos, los macrófagos y en general todas las células presentadoras profesionales pueden procesar a los antígenos degradándolos, y luego los presentan en la membrana unidos
o moléculas de la clase 1 o 2 para que sean reconocidos por los linfocitos B y T. También podemos decir que los monocitos y macrófagos son indispensables para que el sistema inmunitario funcione y se produzcan los anticuerpos IgG, IgA, IgD e IgE. Podemos decir que la síntesis de la IgM no requiere de la participación de estas células y los monocitos y macrófagos también producen citocina, es decir, sustancias químicas que tienen un efecto sobre otras células inflamatorias, como por ejemplo la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Las células dendritas son las células presentadoras de antígenos más eficientes. Su nombre equivalente es el de células vellosas, células interdigitantes, células dendritas foliculares, podemos llamarlas también así, y estas en general son células mononucleares de la línea monocito-macrófago, que están altamente especializadas en el trabajo de presentar antígenos procesados a los linfocitos T. Acá, como podemos observar en esta imagen, estamos representando el esquema de mecanismo de destrucción de una célula NK a una célula infectada con virus. Y en esta otra imagen, como pueden apreciar, es una micrografía de una célula NK en contacto con una célula tumoral. Y esto es una microscopía electrónica de transmisión. Podemos decir que estas células NK o citotóxicas naturales son células linfoides que no tienen inmunoglobulina en la superficie y tampoco producen anticuerpos y no tienen el marcador de CD3 de los linfocitos T, por lo tanto se trata de una población celular diferente. Las células NK o citotóxicas naturales se forman en la médula ósea y son capaces de destruir mediante lisis a células infectadas con virus o a células tumorales. Pero estas células son específicas ya que el mecanismo por el cual son capaces de lisar a otras células se debe a que son capaces de formar perforinas, que estas son una familia de proteínas que producen agujeros en las membranas citoplasmáticas similares a los agujeros que se hacen en el sistema de complemento cuando se activan. Las células NK tienen en su membrana celular receptores para reaccionar con la porción de la inmunoglobulina G y por lo tanto llegan a fijarse o a unirse estrechamente con células cubiertas con los anticuerpos IgG y a través de esta unión luego liberan las perforinas, como lo cual destruyen a las células. Las células NK producen también citocinas potentes como el interferón Y. Acá observamos el vaso histológicamente. Podemos decir que el vaso está localizado en el hipocondrio izquierdo, inmediatamente por debajo del diafragma. Mide alrededor de 12 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho.
4 centímetros de espesor. En adultos, el peso es de 150 gramos o de 200 gramos. Histológicamente, cubierto por una delgada cápsula de tejido conectivo fibroso, por lo cual puede reponerse, digamos que fácilmente, puede romperse, perdón, fácilmente ocasionado por accidente. A partir de la cápsula fibrosa salen tabiques hacia la intemperie del órgano formando estas trabéculas, la cual se define la pulpa roja y la pulpa blanca, como podemos observar acá. De la pulpa blanca podemos decir que esta está formada por un tejido linfoide organizado alrededor de las arteriolas, formando vainas de P arteriales, como es la figura A, como podemos observar acá, C y D. También es un tejido linfoide en forma de nódulos que pueden tener un centro germinativo denominado folículos secundarios. Y este centro se le llaman folículos primarios. De la pulpa roja, como podemos observar acá, de la pulpa roja podemos decir que está formado por sinusoides que están revestidos con células mononucleares y por cordones espléndicos, como podemos observar aquí en esta imagen. También podemos decir que en el espacio en que se separa la pulpa blanca de la pulpa roja, como es este espacio de acá, este espacio es poco definido y se denomina zona marginal. Se denomina zona marginal y allí quedan atrapados los antígenos que son removidos de la circulación sanguínea. En esta región quedan muy cerca los linfocitos T y por un lado los linfocitos B. También podemos decir que los monocitos o macrófagos, el cual son los elementos fundamentales para las respuestas inmunitarias. Acá podemos observar ciertos linfocitos, su forma, su localización, su función, la forma en cómo están o se encuentran histológicamente y otras características de ellos. Acá podemos hablar también de las células plasmáticas. Encontramos linfocitos B de memoria, su forma, que es ovalada, la localización, su función, cómo se encuentra histológicamente y sus características. Bueno, ahora hablaremos de los linfocitos T. Bueno, como podemos observar, los linfocitos T tienen un 99% de linfocitos en el timo, son 75%, un 75% en los ganglios, 55 a 75% en la sangre, 50% en el vaso y un 7% en la médula ósea. Podemos decir también que los linfocitos T están en las vainas
periarteriales, la arteria central entra a la pulpa roja y se ramifica radicalmente, llamándose arterias peninciliadas, dividiéndose así en 2 o 3 capilares, llamados así porque están rodeados de macrófagos o fibras reticulares. También podemos decir que los linfocitos T son importantes y están involucrados con las defensas especificadoras de los llamados linfocitos B y T. Los linfocitos T son maduros o maduran y se producen en la médula ósea y se trasladan al timo donde maduran y se desarrollan. La habilidad de reconocer antígenos específicos, los linfocitos T son responsables de la inmunidad mediada por células presentadoras de antígenos, y en este caso un macrófago, después de que las enzimas lisosomales descomponen el microbio, se visualizan frecuentemente los antigénicos con médulas CMHC en la superficie del macrófago, y los linfocitos T reconocen la combinación de la molécula NHC y un fragmento antigénico y se activan para multiplicarse rápidamente en un ejército de linfocitos especializados como un miembro de este ejército es el linfocito T citotóxico, que reconoce y destruye las células extrañas y tejidos o células infectadas por virus. O otro linfocito T es el linfocito T citotóxico de memoria, el cual permanece en reserva en el cuerpo, y si en el futuro estos linfocitos T se vuelven a encontrar con este antígeno específico, pueden diferenciar fácilmente a los linfocitos citotóxicos, lo que proporciona una defensa eficaz y rápida, y los linfocitos T auxiliadores son los que coordinan las defensas específicas y no específicas. En gran parte también liberan químicos que estimulan el crecimiento. Ahora hablaremos de los linfocitos B. Los linfocitos B que maduran en la médula ósea son responsables de la inmunidad mediada por anticuerpos, y la respuesta mediada por células comienza cuando un patógeno es consumido por una célula presentadora de antígenos, y en este caso un macrófago, después de que las enzimas lisosomales descomponen el microbio y se visualizan en fragmentos antigénicos como las moléculas. También podemos decir que los linfocitos son 75% del total de linfocitos de la médula ósea. Muchas gracias. Hablaré sobre el tejido linfoide asociado a la mucosa. Este tejido se encuentra en muchos lugares de nuestro organismo, brindándonos una gran red de protección, así como en la imagen se ve. Dentro de un antígeno, las placas de Peyer nos cubren, los ganglios linfáticos, la sangre, la mucosa intestinal también interviene, también la mucosa del sistema respiratorio, urogenital o las glándulas mamarias.
Voy a hablar primero de las amígdalas, ya que son importantes en este sistema que se relaciona con la mucosa. Estas amígdalas, aquí podemos ver en esta imagen, son estructuras que poseen folículos y se ubican en la mucosa nasofaríngea, donde forman un anillo faríngeo de Waldeyer que protege los tractos digestivos y respiratorios. En esta imagen podemos observar los centros de folículos secundarios que tienen células granulosas que segregan mucopolisacáridos para formar un halo protector. También entre los folículos linfáticos se forma tejido difuso, macrófagos, células plasmáticas y se denomina zona dependiente del timo. En las criptas amigdalinas que se ven en la parte de arriba, sale en el nombre a la parte superior derecha. Estas criptas amigdalinas son rodeadas por una lámina de tejido denso y regular, y en las cercanías de este tejido hay ácidos glanulares de mucosa, y estos son drenados generalmente en el fondo de estas criptas. También podemos ver tejido linfático, el cual se diferencia del tejido muscular, ya que es un tantico más oscuro. El tejido muscular es el que se ve un poquito más rojito y más clarito. En esta imagen podemos ver unas flechas amarillas y unas flechas negras. Las flechas amarillas está señalando que es una cripta palatina, que esta nos ayuda a facilitar el contacto de las sustancias que penetran por la boca con el tejido linfático. Mientras que las flechas negritas lo que nos están señalando son lobulillos granulares salivales. Bueno, en esta fotomicrografía, podemos observar una cripta que tiene gran cantidad de neutrófilos. La cripta es la que se encuentra al lado derecho, que es de color como blanquito. Se ve que tiene una gran cantidad de neutrófilos que están muertos, mientras que el epitelio se encuentra invadido por células linfáticas, al igual que la lámina propia, y el epitelio es esa zona que se torna de un poquito más oscuro, como rosadito oscuro, morado, mientras que el epitelio propio, la lámina propia, es la que se encuentra al lado izquierdo de un tono más blanco. Y en esta imagen se encuentra así debido a que sufre de una infección, la cual es amigdalitis. Esta es la inflamación de las amígdalas por alguna bacteria o virus. Ya en la siguiente diapositiva estaremos viendo las placas de Peyer. Estas placas se caracterizan por tener pequeñas hendiduras redondeadas u ovoides, así como se puede ver en la imagen. En esta imagen también se observa todas las capas del intestino, como el difuso denso y los folículos linfáticos. En la siguiente imagen también podemos ver en esta imagen se puede ver una porción de la placa de Peyer localizada en el colon, que es la de la parte de arriba. Y se ve un folículo linfático secundario, ya que se puede observar su centro germinativo. Los folículos linfáticos se dividen en dos tipos, está el primario y secundario. El secundario son los que, como en la imagen de arriba, tienen un centro germinativo, el cual es el círculo un poquito grande. Y en la imagen de abajo también se alcanza a ver que tiene un centro germinativo bastante grande. Mientras que el primario no lo tiene. Este no tiene este folículo linfático. En la siguiente imagen ya podemos ver unos folículos agregados localizados en el colon y la submucosa de íleon, que es la que se puede apreciar ahí en la parte central del círculo que se encuentra completo, de la imagen que se encuentra completo. Esa es la mucosa y al lado se encuentra la mucosa de íleon. Las flechas que están en la imagen ya de la derecha indican las zonas que dependen del timo, ya que en estas se encuentran una gran cantidad de linfocitos T. Ahora les hablaré un poquito sobre el apéndice, que siempre conserva la misma estructura organizada de los folículos primarios y secundarios, y en la región de la mucosa también, y es limitada por la pared del músculo liso que se encuentra en la parte de abajo, como la pueden ver,
del músculo liso, que es como la que se encuentra en la parte de abajo, como la pueden ver, y hacia el exterior y por la mucosa del tubo digestivo hacia la luz del apéndice. En la siguiente imagen podemos ver BALB, el cual es un tejido que recubre las vías respiratorias y que contiene una gran cantidad de linfocitos T y B, y contiene una gran cantidad de estos debido a que nosotros a la hora de respirar absorbemos muchos virus o bacterias los cuales nos pueden perjudicar. Entonces por eso es que ahí se encuentra una gran cantidad de ellos. Mientras que en la siguiente imagen podemos ver SALT, el cual es un tejido linfoide que se asocia más que nada a la piel y forma parte de órganos secundarios del sistema inmunitario, ya que tiene una participación de barrera mecánica y química, ya que este nos protege contra los microbios o las células nos protege contra los microbios, también las células de Langerhans y los queratinocitos, porque asimismo se encuentra en la piel, pues están los queratinocitos, los cuales... Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los ganglios linfáticos. Bueno, los ganglios linfáticos no es muy fácil explorar físicamente, pero pues en algunos lugares se pueden explorar, como por ejemplo en la región retroauricular, que es en el cuello, en otra región submaxilar, en las axilas, en las regiones inguinales, que no se pueden ver muy profundamente en todos, pero en algunos sí, como los ilíacos, los mesentéricos, el mediastino, ya que pues son más accesibles su exploración física. El tamaño de este ganglio varía entre 0,3 centímetros y 0,5. Están distribuidos por todo nuestro organismo y estos ganglios están conectados unos con otros. Decimos que la superficie externa de este ganglio linfático es lisa y está formada por un tejido conectivo. De esta manera, pues la cápsula que limita y da como una forma riñonada a este ganglio y estas pequeñas estructuras, ahora podemos evidenciar en esta parte una microfotografía de un esquema de un ganglio linfático. Entonces, en la primera parte, en esta parte, vemos lo que es la corteza, la paracorteza y la médula, que es toda esta. Toda esta es la médula. Bueno, esta es una coloración de hematoxilina eosina. Bueno, ahora vemos que sobre esta estructura de este ganglio llegan vasos linfáticos aferentes que desembocan inmediatamente por debajo de este. En esta cápsula es el espacio, como le llamamos, el seno capsular. En estas las cuales tienen como en su interior una pequeña válvula. Esta válvula es la que evita la circulación retrógrada de la linfa. ¿Qué es lo que quiero decir con retrógrada? Es decir, que no se puede regresar la linfa. Entonces, este es el esquema de un ganglio linfático. Podemos ver aquí los vasos linfáticos aferentes, que son los que transportan la linfa dentro de un ganglio linfático. Vemos aquí los aferentes. De lo contrario, los eferentes, que son estos, son los que transportan la misma linfa, pero fuera del ganglio. Esta cisterna que vemos acá es como un conducto hacia la caja torácica. Los senos linfáticos periféricos, que es estos son como la continuación de los senos linfáticos aferentes. Estos son como la continuación de los senos linfáticos aferentes.
que son estos, y la continuación también de los eferentes. Tenemos también estas zonas corticales que funcionan como un laberinto en el transporte de la linfa. Tenemos su válvula. Bueno, en esta microfotografía de un esquema del ganglio linfático, en los primeros, en esta primera parte, vamos a ver lo que son los vasos linfáticos aferentes. En esta parte vamos a ver lo que es la cápsula. En esta tercera vamos a ver lo que es el seno subcapsular. Esta cuarta parte, vemos acá, es un nódulo linfoide secundario en la corteza. Y esta que vemos acá ya es como la paracorteza. Bueno, pues en estas imágenes que podemos ver acá, vemos que está localizada por debajo de la célula en, bueno, en estas microfotografías podemos ver los vasos aferentes. En esta primera, vamos a llamarla como A, vemos los vasos aferentes. En esta parte vemos lo que es la cápsula de nuevamente, toda la cápsula. En esta parte que cubre el 2 es la cápsula. En esta tercera parte vemos lo que es el seno capsular, toda esta parte. En esta cuarta, que parece como un circulito, vemos lo que es el nódulo linfoide secundario que está en la corteza. En esta parte 5 vemos lo que es un seno trabecular. Bueno, en esta parte B, la vamos a mencionar como la parte B, es como el centro germinativo de los nódulos secundarios de los linfocitos T. Entonces, en esta primera parte, como lo señalamos acá, esta y esta, es en sí los linfocitos B. Y en esta parte que es por fuerita, toda esta parte, es la zona marginal. Esta microfotografía es hecha con la técnica inmunohistoquímica para poder evidenciar los linfocitos B, que son todos estos que vemos acá. Bueno, vemos que en esta parte B, en esta microfotografía, hay un aumento débil y se identifica el corte de un ganglio en una zona de la corteza. Esta parte más profunda es como la podemos llamar como la médula. En la zona se observan como los cúmulos de los linfocitos que forman unos llamados folículos.
tenemos los folículos primarios y los folículos secundarios, donde los folículos primarios son el acúmulo de los linfocitos careciendo de un centro germinativo. Para esta región profunda, como los dije, la llamamos la zona medular. En esto podemos evidenciar los sinusoides y los cordones celulares. En esa parte hay macrófagos, hay monocitos, hay células plasmáticas, como por ejemplo los eritrocitos y polimorfonucleares también. El aporte de este ganglio, el aporte del oxígeno y de los nutrientes, llegan principalmente a este órgano por las arterias ilio, que se van ramificando como en vasos menores que ascienden de la médula hacia la corteza. Estos disminuyen su calibre como para dar origen a los capilares, a unos capilares finos, y lo continúan como la vénula postcapilar. Esta vénula postcapilar están muy revestidas como lo podemos ver acá. Vamos a llamar esta parte A y esta parte B. Aquí es donde les decía que estaban muy revestidas. La linfa que sale de un ganglio linfático y llega a otro, pues vuelve a ser filtrado su mismo contenido y así sucesivamente hasta que circula por todo el conducto torácico y nuestro torrente sanguíneo venoso mayor. Entonces, en esta parte tenemos lo que es una microfotografía del ganglio linfático. Vemos en esta parte 1 los senos medulares, todos los vemos aquí, los senos medulares. En esta parte 2 vemos lo que son los cordones medulares. En esta parte 3 vemos una trabécula. Bueno, vemos varias trabéculas. Y esta es una coloración hematoxilina eosina. Al igual que aquí, acá, en esta parte B, vemos las células linfoides de los cordones medulares, todas estas células linfoides, todas las que vemos por acá. En esta parte, como blanquita, vemos los senos medulares. Senos medulares. Y en esta parte 3 vemos la vénula postcapilar. Vemos toda la vénula. Siendo esto una coloración hematoxilina eosina, vemos que esta es la región más profunda, esta, del ganglio linfático, localizado pues en la región medular. También podemos ver que unas células endoteliales cúbicas especiales, que las mencioné anteriormente, no existen órganos por fuera de este sistema. En esta microfotografía B de esto podemos decir que, por ejemplo, si se inyecta 1.000.000 de bacterias, digámoslo así, vivas en una patica de un ratón, posteriormente pues lo vamos a cultivar, cultivamos la linfa de este ganglio popitleo y luego la drenamos en esta región. Vamos a notar cómo se dañan
se dañan y estos cuentan con el 99% de las bacterias inyectadas que fueron atrapadas en este ganglio, ya que, como sabemos, vuelvo a decir, la función principal de este ganglio funcionan como unos filtros ideales para el transporte de la linfa, y allí es donde se atrapan las bacterias, hongos, células, etcétera.